Ahora sí. 805, enhorabuena. Segundo pase al bate aquí en nuestras charlas vía Zoom, en Valija de Apócrifos. Todos bienvenidos a vincularse en Facebook o al blog directamente, quienes todavía no lo han hecho. Buena variedad de artículos y ahorita estos espacios en vivo y en directo, bien charladitos. Y por segunda vez contamos con la academia y los buenos conocimientos de mi amigo Livio Rosenberg. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Livio. El asesinato de Rabin, que fue lo que las masas solicitaron el lunes pasado. Bueno, muchísimas gracias, Jackie, de verdad, de todo corazón. Gracias por tenerme aquí otra vez en Valijas de Apócrifos. Y bueno, siendo eso el tema de esto es lo que somos nosotros, los apócrifos, son los textos no canonizados. Eso quiere decir que la versión que ustedes van a escuchar hoy quizás no es la versión que ustedes estén acostumbrados o la que estaban esperando, es el apócrifo. Y vamos a aprender ahorita sobre la historia de Yitzhak Rabin. ¿Me permiten? Voy a compartir pantalla. Se puede ver, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, chévere. Entonces, si quieres, puedes hacer mute a todas las personas y arranco. Vamos a poner en silencio. Si lo lograste, no, todavía no. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Qué pena, yo insisto en arrancar ahorita porque el tema es increíble. O sea, mi tarea de hoy es una tarea muy difícil. Tengo que tratar de comprimir un tema de 4 horas en más o menos 45 minutos, 1 hora máximo. Y es muy difícil. Es que hay mucho de qué hablar. Pero para poder hablar de Yitzhak Rabin, nosotros tenemos que entender, tenemos que tener el background, tenemos que entender qué fue lo que pasó. Entonces yo voy a revisar bien rápido un poquito la historia de Israel hasta ese punto. Como ustedes saben, obviamente el Imperio Romano y los alemanes que se aliaron para la Primera Guerra Mundial pierden la guerra. Los británicos y los franceses toman posesión sobre la mayor parte del Medio Oriente, que había caído durante muchos años bajo el Imperio Otomano. Los británicos se toman lo que era la tierra que los romanos bautizaron como Palestina, Siria-Palestina, después dijeron quedó simplemente como Palestina. Y los franceses se tomaron lo que fue Siria y Líbano y algunas otras áreas. Entonces, los británicos también recibieron ayuda de ciertas tribus de Arabia Saudita y como premio a la ayuda que recibieron para derrotar a los otomanos, tomaron una de las tribus, la tribu hashemita de Arabia Saudita, y la trajeron y le entregaron, básicamente cortaron la tierra de Israel, 70-30, pero se guiaron en un elemento geográfico, que era el río Jordán, que va bajando hasta el Mar Muerto, y más o menos ese fue el límite. Tomaron 70%, lo que hoy día es Jordania, y lo bautizaron Transjordania, y le dijeron a este clan de Arabia Saudita, los hashemitas, era en ese momento el rey del clan era Abdallah. Le dijeron, usted va a ser el rey, el presidente, el líder de Transjordania. El rey Abdallah básicamente renombró el país, ni podía pronunciarlo, le dijo el reino de Jordania. Y desde ese momento empezó el reino de Jordania a principios del siglo XX. El restante 30%, lo que conocemos hoy como la tierra de Israel, quedó subdividida. O sea, los británicos querían subdividirla para que hubieran árabes y judíos, pudieran compartir esta tierra. Y básicamente aquí empezamos la historia. Ustedes recuerdan muy bien, los británicos, los judíos estábamos divididos entre derecha e izquierda, habían ciertos problemas, pero los británicos terminan
saliendo de la tierra de Palestina o de la tierra de Israel, Ben Gurión declara la independencia. Y en fin, lo que sucede en esa guerra, en la guerra de independencia, es particular porque a pesar de que los judíos ganamos la guerra, perdimos mucho en términos de territorio, territorio que se nos había prometido, territorio que habíamos pensado que íbamos a lograr tener ese territorio como parte de la tierra de Israel, de Medinat Israel. Los jordanos toman posesión de Judea y Samaria, lo que el mundo gentil llama the West Bank. Los egipcios toman posesión de Gaza, y en el norte, Inglaterra, Gran Bretaña ya le había entregado a los franceses que estaban en el dominio de Siria, ya les había entregado el Ramat Golán, todos lo que son los altos del Golán. Entonces, básicamente, Israel quedó reducido. Sin embargo, después hubo otra guerra en el 56, y en la guerra, finalmente, en la guerra del 67 es cuando se liberan las tierras de Israel. Se libera Judea y Samaria, reconquistamos Jerusalén después de 2000 años, conquistamos los altos del Golán y conquistamos Gaza de Egipto. El problema es que la población que estaba principalmente en Gaza y en Judea y en Samaria, era una población, así como llegaron judíos de Rusia, llegaron judíos de Europa, también llegaron muchísimos árabes, familias árabes de Irak, de Irán, de Arabia Saudita, de Algeria, de Tunisia, de Egipto, vinieron a buscar trabajo, porque así como llegaban los judíos de Europa y de Rusia, estaban desarrollando la tierra, estaban creando industria, creando un país y generando mucho empleo. Árabes también vinieron a buscar oportunidades y a buscar empleo. Estos árabes que se vieron atrapados en 1948, la mayor parte de estos árabes, cuando Ben Gurión declara la independencia de Israel, muchos de ellos se desplazan hacia Judea y Samaria, hacia las montañas de Judea y Samaria. Se desplazan porque los ejércitos árabes, el ejército de Egipto, el ejército de Jordania, el ejército de Siria, les dicen que se salgan porque van a arrasar con todo, van a acabar con todos los judíos, y después ellos van a poder volver a sus tierras o a las tierras donde estaban anteriormente y tomar posesión de todo Israel. Sin embargo, Israel gana la guerra y muchos de los árabes quedan atrapados en Judea, en Samaria y en Gaza. Y las Naciones Unidas los declaran refugiados. Legalmente no eran refugiados, pero por razones políticas ellos adoptan esta identidad y se convierten en refugiados. En 1964 llega Yasser Arafat a Israel y él era nacido en Cairo, un egipcio, y él ayuda a crear la Organización de Liberación de Palestina. Y él se encuentra con todos estos árabes, era una multitud de árabes, eran muy mixtos, árabes de todas partes. O sea, cuando uno viaja a Turquía y uno ve, por ejemplo, los árabes de Turquía, no son árabes, a los turcos tienen un look en particular. Cuando vas a Irán, los iraníes, los persas tienen un look en particular, incluso los egipcios tienen un look en particular. Aquí en el caso de los palestinos, debido a que llegaron de todos lados, árabes, una multitud de todo el Medio Oriente, no tenían absolutamente nada en común. La mayoría de los árabes, digamos, de Gaza son de Egipto o eran originalmente de Egipto, y muchos de los árabes de Judea y Samaria eran de Siria, pero en realidad son todos mixtos. Y Yasser Arafat, él ve que la única manera de poder, digamos, crear un movimiento para poder independizarse o para poder tomar posesión de la tierra es de que todos se identifiquen como palestinos. Yasser Arafat es un genio en ese momento. Yasser Arafat lo que les dice a todos los árabes, les dicen, desde este momento en adelante, la persona que les pregunten a ustedes quiénes son, de dónde son ustedes son palestinos, de 10 generaciones. Los judíos vinieron de Rusia y de Europa y les robaron a ustedes sus tierras. Ustedes eran de Tel Aviv y de Natania, de las tierras donde hoy está Tel Aviv y Natania, y básicamente les robaron a ustedes sus tierras. Nos robaron a nosotros. Él también se hace palestino a pesar de haber sido egipcio. Y esa es la genialidad de Yasser Arafat. Les da a ellos una identidad. Estos palestinos entienden que esa es la manera. Y el segundo capítulo es, Yasser Arafat dice, bueno, nosotros tenemos que liberar toda la tierra de Palestina. Cuando los palestinos, o la gente que se hace llamar Palestina, los palestinos dicen que quieren liberar la tierra de Palestina, no se refieren a Judea y Samaria.
Si ustedes van a las universidades de Brandeis o New York University, Columbia University, donde quiera que vayan y ven las protestas o cuando salen los estudiantes con las banderas de Palestina, el cántico, el canto de ellos es From the river to the sea, Palestine will be free. Del río hasta el mar, Palestina será liberada. O sea que en los ojos de los palestinos, ellos quieren liberar toda la tierra de Israel. No hay lugar para los judíos. No hay Tel Aviv, no hay Netanya, no hay nada. O sea, todo es la tierra de Israel. Bueno, Yasser Arafat dice que ellos van a liberar la tierra palestina bajo cualquier medio, incluyendo el terrorismo. Así tengan que matar un sionista a la vez, lo van a hacer. Y empieza una ola de terror. A partir de 1967, cuando ganamos la guerra, tomamos los territorios, Israel no les da a ellos ciudadanía. Los israelíes no saben qué hacer con esta multitud de árabes. Ellos dicen, bueno, pues que no les podemos dar ciudadanía porque pues en poco tiempo ellos van a ser mayoría. Y entonces ellos quedan, recuerden, entre 48 y 67, los árabes de Judea y Samaria, ellos eran ciudadanos de segunda clase de Jordania. En esos mismos años, entre el 48 y el 67, los árabes de Gaza eran egipcios de segunda clase. Ellos nunca, ¿me entienden? Entonces, ahora que Israel libera estos territorios, no los anexa oficialmente hasta el día de hoy. Nosotros sabemos porque hemos estado viendo las noticias donde esta fue una de las condiciones con el último pacto de paz entre Netanyahu y los Emiratos, que no vamos a anexar las tierras bíblicas, las tierras de Judea y Samaria. Y hasta el sol de hoy no las hemos anexado. Las tierras bíblicas, los palestinos se quedan ahí. Y básicamente ellos quieren tener su propia identidad, quieren liberar la tierra palestina y empieza esa ola de terror. La lista de ataques terroristas no hace falta, pero fueron buses y fueron árabes que se metieron en colegios y mataron niños, o sea, atrocidades brutales. Israel no sabe qué hacer con esto, pero toma una decisión y toma una acción que no la ha tomado desde ese entonces. Ellos expulsan a la mayoría de estos árabes, los expulsan de Israel. Y muchos de ellos, miles, más o menos 50,000, puede haber sido un poco más, los números varían, depende de quiénes ustedes lean, terminan en Jordania. Cuando estos árabes terminan en Jordania, recuerden, Jordania es un país que básicamente los hashemitas, que el rey Abdalá era rey sobre una tierra donde ellos eran una minoría. La mayoría de las personas que habían estado ahí de antes, ellos se identifican como palestinos, porque al fin y al cabo no era un país Palestina, pero era la tierra palestina y se identifican como palestinos. Cuando llegan Arafat y su gente a Jordania, ellos empiezan a hablar entre ellos y dicen, un momentico, Jordania también es Palestina. ¿Y por qué no liberamos también esta parte de Palestina? Y cuando le llega el chisme, en ese momento ya era el rey Hussein, el hijo de Abdalá. Abdalá había muerto, Hussein había tomado el reino. Cuando le llega el chisme al rey Hussein, el rey Hussein manda a su ejército a tomar medidas contra estos palestinos en algo que se llamó Septiembre Negro. Básicamente en 1970, en el mes de septiembre, el ejército real, el ejército de Jordania, masacra a muchos palestinos, hombres, mujeres y niños. Los palestinos dicen que fueron 25,000. La mayor parte de los reportes hablan más o menos de 3,000 muertos en hombres, mujeres y niños. Pero el hecho final fue que Jordania logra expulsar a los palestinos también de Jordania. Ellos no los quieren. Israel no los quiere de regreso. Entonces ellos cruzan la frontera y van hacia Siria. Cuando llegan a Siria, en ese momento era Hafez al-Assad, que es el padre, él ya falleció, el padre del dictador actual Bashar al-Assad. Hafez al-Assad dice, nosotros, olvídense, ustedes no se pueden quedar aquí, no hay lugar para ustedes, y los expulsa y ellos siguen su camino hasta llegar al Líbano. ¿Por qué el Líbano? Bueno, el Líbano era un país pacífico, porque era un país cristiano. De todo el Medio Oriente, era el único país no musulmán, un país cristiano, donde los franceses habían estado ahí en la época del mandato. Los árabes hablan francés. En el Líbano, Beirut se le llamaba el París del Medio Oriente. Había óperas y universidades y museos. Era una ciudad espectacular.
Cuando llega Arafat con sus terroristas y se asientan en el Líbano no tiene la fuerza militar para expulsarlos. Y Arafat se sienta ahí y empieza una ola de terror hacia el norte de Israel. Comunidades como Kiryat Shmona, comunidades como Naharía, Akko, empiezan a hacer ataques a las comunidades del norte de Israel. Bueno, cuando Israel ya no puede más, estalla la guerra, lo que es la primera guerra del Líbano, que estábamos hablando justo de eso antes, y en 1982 Israel arrasa con los terroristas, pero es una guerra muy difícil. Los palestinos utilizan por primera vez suicidas. Entonces mandaban a un suicida en un coche y se estrellaba contra el camión de transporte de soldados israelíes y volaba a todo el mundo. Y nosotros empezamos a recibir muchos soldados muertos. Y fue una guerra demasiado dura. Sin embargo, logramos, si se puede decir, ganar la guerra en el sentido que los palestinos y Yasser Arafat se rinden. Israel los tiene acorralados. Shimon Peres da órdenes de no matar a Yasser Arafat y empiezan a buscar, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos terroristas? Y a buscarles dónde los pueden llevar. Y el país voluntario fue Túnez. A Yasser Arafat con sus terroristas son expulsados a Túnez. Entonces toman barcos, llegan a Túnez y se asientan allá. Ok. Antes de hablar un poquito sobre lo que nosotros llamamos la traición hacia, digamos, los principios que tenía el Estado de Israel. Nosotros, por ejemplo, en Israel, aquellos que tienen cierto conocimiento, la pena de muerte en Israel solamente en los libros solo existía por dos motivos. Una era por a alguien que fuera probado que estuvo involucrado en el Holocausto. Entonces, por ejemplo, tenemos los casos de Eichmann, etc. Ahí hay pena de muerte. Y la otra pena de muerte era cualquier persona que tratara con terroristas, por parte de terroristas. O sea, que fuera a hacer tratos con terroristas y fuera a traicionar a Israel de esa manera. Sin embargo, Yitzhak Shamir es primer ministro de Israel. Y un movimiento de izquierda que está buscando una solución para los árabes y el problema árabe que hay adentro de Israel, viajan a Túnez para tratar de hablar con Yasser Arafat y encontrar, una solución política a este problema. Bueno, ellos empujan fuerte y tenemos que logran convencer a Yitzhak Shamir de tomar parte en algo que lo llaman la Conferencia de Madrid. En la Conferencia de Madrid en octubre de 1991 le toca a Yitzhak Shamir a tratar de llegar a algún acuerdo con los representantes de los palestinos. Muy difícil y prácticamente no llegaron a ningún acuerdo real, pero sí dieron el paso, por ejemplo, pusieron las bases para lo que fue a llegar más tarde, que fueron los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo se empiezan a firmar en 1993. Básicamente, Yossi Beilin, aprobado por Yitzhak Rabin, pero aprobado más que todo por Shimon Peres, que era el que estaba básicamente planeando cómo iba a resultar estos tratados de paz entre los judíos y los árabes adentro de Israel. Ellos viajan a Túnez, le dicen a Yasser Arafat, pero es increíble, cuando llegan a Túnez y encuentran a Arafat, y quieren hablar con él, se dan cuenta que el grupo de Arafat está fraccionado en muchas partes, la gente está descontenta, básicamente han sido destruidos, ellos fueron arruinados prácticamente en la guerra del Líbano, hay desunión. Arafat está a punto por desaparecer por siempre en los anales de la historia. Pero Yossi Beilin y Shimon Peres tienen otra idea. Le dicen, no, señor, no se preocupe. Nosotros lo vamos a traer de regreso a usted a Israel, a pesar de que el tipo era un terrorista, un asesino. Lo vamos a traer a usted porque lo reconocen como líder. Lo vamos a traer y usted va a ser un líder. Usted se va a convertir en un líder de una nación, en un diplomático, no en un terrorista. Y planean lo que es los acuerdos de Oslo. Vamos a darle a ustedes territorios, le vamos a dar una fuerza militar o semimilitar, una fuerza de policía, si lo quieren llamar de esa manera, para que tengan orden y justicia, etc. Bueno, y empiezan los acuerdos, se firman en 1993. Y algo increíble no es Yitzhak Shamir,
perdón, Yitzhak Rabin. Yo voy a hablar de Yitzhak Rabin, les voy a contar un poquito dónde nació, y etcétera, etcétera, pero aquí Yitzhak Rabin, como primer ministro, él tuvo que hacer algo que posiblemente fue lo más difícil que hizo en su vida, que fue darle la mano a Yasser Arafat y hacer un trato directo con alguien que él sabía que era un terrorista, un homicida. Y se notó, o sea, todo el país sabía que era incómodo lo que él estaba haciendo, pero sin embargo, Yitzhak Rabin buscaba la paz y pensó que de pronto lo que estaba diciéndole Shimon Peres, que este plan que ellos tenían con Yossi Beilin y con otros pensadores, ideólogos de la izquierda, de pronto esa iba a ser la solución de paz para Israel. Bueno, es tanto así y el mundo está contentísimo con el progreso y con lo que se está haciendo y que va a haber paz entre los judíos y los palestinos y qué maravilla, que hasta reciben el premio Nobel de Paz. Lo reciben los tres, dan tres premios el mismo día, a Yitzhak Rabin, a Shimon Peres y a Yasser Arafat. En el Tratado de Oslo, quiero mostrarles aquí en este mapa, el primer pedazo de tierra que ellos iban a recibir o que recibió Yasser Arafat es Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Jericó, la primera ciudad donde entró Yoshua después de que los judíos regresamos de haber sido esclavos en Egipto y de 40 años en el desierto. Pero Jericó es la ciudad que reciben, que se encuentra en lo que el mundo llama the West Bank, pero esto está localizado en Samaria, entre Judea y Samaria, y reciben la franja de Gaza, reciben autonomía en la franja de Gaza. Entonces tienen autonomía en Jericó y autonomía en la franja de Gaza. ¿Cómo van a conectar las dos partes? Eso todavía no se sabía. Bueno, son detalles que de acuerdo a Shimon Peres eventualmente vamos a poder elaborar y vamos a poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, Shimon Peres, él tiene un sueño. El sueño de Shimon Peres, él lo llama The New Middle East, el nuevo Medio Oriente. Él quiere transformar a Israel en el Taiwán del Medio Oriente. Él dice, nosotros no necesitamos mucha tierra, un pedacito está bien. Empiezan a girar cuentos de que Shimon Peres dice que el mapa de Israel debería ser de Gedera hasta Hedera, o sea que ni siquiera incluía era básicamente Tel Aviv, sus alrededores, lo que es Herzliya, Natania, etcétera, pero ni siquiera llegaba hasta Haifa. Él decía, con ese pedazo es suficiente para nosotros. Nosotros vamos a tener un pedacito, una conexión a Jerusalén. Jerusalén se puede convertir en una ciudad internacional para todas las religiones, para todas las personas. Y nosotros en este pedacito, en este Taiwán del Medio Oriente, podemos ser muy exitosos y salir adelante y no vamos a tener ningún tipo de problema. Shimon Peres tenía una idea de lo que podía ser el futuro mapa de Israel muy, muy diferente a lo que la mayoría del país pensaba que debería ser. Bueno, el plan básicamente le estaba pidiendo a Yitzhak Rabin de que para que el plan funcionara ellos necesitaban apoyo internacional. Y aquí está lo interesante. Shimon Peres con su equipo, Yossi Beilin, etcétera, ellos logran venderle este plan de que vamos a entregarle tierras a los palestinos, ellos van a hacer su país y nosotros nos vamos a quedar con unas tierras, pero necesitamos que todo el mundo nos reconozcan, que firmen tratados de paz con nosotros, para que haya un entendido internacional y no nos vayan a atacar. O sea, nosotros tampoco no nos queremos morir, no queremos que sea un plan suicida. Y ellos logran tener el apoyo de Mauritania, Marruecos. Finalmente tienen el apoyo ya de Egipto, porque en Egipto pues, les habían devuelto la península del Sinaí después de que nosotros la habíamos ganado en una guerra, ya teníamos un tratado de paz y teníamos un entendido con Jordania. Y Jordania dijo, sí, seguro, nos gusta ese plan, no tenemos ningún problema. El único país que faltaba era el norte, Siria. Pero Siria dice, si ustedes no nos entregan los altos del Golán, no tenemos nada que hablar. Y entonces los altos del Golán, cuando Siria los exige, ellos dicen, queremos los altos del Golán hasta abajo, hasta el lago del Kineret. Hasta el agua del Kineret, todas las montañas del Golán. Shimon Peres no tiene ningún problema con eso. Dice, sí, fabuloso, fantástico, y ustedes nos firman y vamos a tener un acuerdo de paz y esto va a estar buenísimo. Y le dice a Yitzhak Rabin, mira, Yitzhak, tenemos que firmar estos acuerdos. Yitzhak Rabin dice, momentico. Yo no estoy muy seguro sobre el Golán. Déjeme hacer algo. Él reúne a sus generales, a los top del ejército de Israel, y empieza a hacer una gira por todo Ramat Golán. Cuando él llega al Hermón, que es la montaña más alta de todo Israel,
cuando él mira hacia el norte y ve a Damasco. Cuando voltea la cabeza, él ve Tel Aviv. Si voltea un poco más hacia un ángulo, hacia el suroeste, él ve a Jerusalén. O sea, de los altos del Golán se ve todo. El que controlar los altos del Golán es crucial, aparte de que de ahí viene el agua del Kineret, se genera en el Golán y fluye hacia el Kineret. Y el Kineret, el lago del Kineret es la única fuente de agua para Israel. En ese momento las ideas de plantas de civilización eran solo ideas y sin embargo así se logre desalinizar agua del mar, el Kineret sigue siendo sumamente importante como suministro de agua para Israel. Itzhak Rabin dice absolutamente no. No, yo no le voy a entregar los altos del Golán a Siria. Siria es un país que no tiene nada que ofrecernos. Es un país que lo único que hacen es exportar opio, básicamente drogas y terrorismo. O sea, ellos no tengo por qué firmar una paz con ellos porque ellos no tienen nada que darnos a nosotros. Ellos lo único que van a hacer es tomar esas tierras y después usarlas para atacarnos. Itzhak Rabin se rehúsa al 100% de entregar. El nuevo Medio Oriente de Shimon Peres queda colgando. Bueno, Itzhak Rabin, él nació en el mandato, en la tierra de Israel, bajo el mandato británico de Palestina en 1922. Él sirvió en el Tzahal, bueno, cuando era joven sirvió en el Palmaj y en la Haganah. Básicamente, era el parte del grupo laborista, el grupo de izquierda. Itzhak Rabin siempre fue miembro del Partido Laborista de Israel. 1973 es cuando él es miembro activo. Y después de la guerra de Yom Kippur, Golda Meir lo nombra ministro. Es ministro de Trabajo y ocupa su primer cargo ministerial. Luego, en 1974, prácticamente ahí mismo, el gobierno de Golda Meir cae y Itzhak Rabin es nominado y él recibe suficientes votos para convertirse por primera vez en primer ministro de Israel. Después repite más adelante. Algo muy increíble para notar es en 1976, él da el ok para el rescate de los judíos que habían sido secuestrados del avión Air France que había terminado en Entebbe. Él fue el que dio el ok para que Johnny Netanyahu llevara su comando y rescataran a los judíos. Y fue todo gracias a Itzhak Rabin, que tuvo mucho que ver con la planificación de este rescate. En 1977 es nombrado ministro de Defensa de Netanyahu porque la izquierda pierde. A pesar de que la derecha gana, Netanyahu él quiere tener un gobierno de unidad y nombra a Itzhak Rabin como ministro de Defensa. Finalmente, en 1990, él es elegido primer ministro como representante del Partido Laborista. 45 días después de que Itzhak Rabin se rehusó de entregar los altos del Golán, Itzhak Rabin es asesinado. Esto ocurrió el 13 de septiembre de 1993. Cuando firman aquí es la declaración de principio. 1994 es el premio Nobel. En 1994 es cuando firma el Tratado de Paz con el rey Hussein de Jordania, y el 4 de noviembre de 1995, ese es el día que Itzhak Rabin es asesinado cuando él va a un festival de paz en lo que llamaban se llamaba el Kikar, el Parque de los Reyes, hoy día se llama Kikar Rabin, el Parque de Rabin. Y cuando él participa en ese festival, canta una canción que se llama Canción por la Paz, con una cantante famosa, Miriam Loni. Cuando él se retira y va a ir hacia su limusina, y un muchacho religioso de derecha, de ultraderecha, y Galamir, se le acerca por atrás y dispara 2 veces. Tengo que explicarles una cosita antes. ¿Por qué un muchacho religioso de derecha o de ultraderecha, si quieren llamarlo así, va a llegar a un punto de odiar a Itzhak Rabin al punto de querer matarlo? Es algo inconcebible. O sea, es algo que no, es demasiado difícil de entender.
Entonces tenemos que entender una cosa. Para que Itzhak Rabin y Shimon Peres pudieran llevar a cabo su plan de entregar Judea y Samaria, lo que es el West Bank, entregar esas tierras a Arafat y a los palestinos para que ellos hicieran un país ahí, tenían que evacuar, sacar a la fuerza. En ese momento habían más o menos unos 200,000 judíos, 200,000 hombres, mujeres y niños, le llaman los settlers, asentantes, si se dice así en español, y estos tenían que sacarlos a la fuerza de sus casas. ¿Cómo iba el país a responder si nosotros hubiéramos sacado, nuestro propio ejército sacara a judíos de sus hogares? O sea, es algo que en ese momento nunca se hubiera podido hacer, políticamente completamente imposible. Entonces tenían el plan de Shimon Peres y de la izquierda, era un poco siniestro, pero era un poco vilificar la derecha, demonificar la gente de derecha, decir, ellos son extremistas, son religiosos, son fanáticos, y empiezan a crear una división en el país, una división muy, muy grande, donde hay mucha gente que empieza a sentir a sentir nada bueno por los judíos que están viviendo en Judea y en Samaria, por los asentadores. Y es algo triste, porque no tenía que haber sido así, pero era la única manera políticamente de que, para que la mayor parte del país no fuera a protestar demasiado fuerte cuando fueran a llevar a cabo la expulsión. Ahora, en el asesinato de Itzhak Rabin hay muchas inconsistencias. Hay teorías de conspiraciones que hablan de muchas cosas que la verdad me demoraría una hora en ir punto por punto, pero quería, para tocar algunos de los puntos importantes. Al parecer, mucha gente dice que había un plan de que iban a instigar a este muchacho, a Yigal Amir, de ir y disparar blancos, o sea, balas blancas, balas no reales, contra Itzhak Rabin como una advertencia. Papá, mira, si ustedes no cambian su rumbo, no cambian su política, nosotros podemos tomar acciones violentas contra ustedes, o sea, como una amenaza. Entonces muchos dicen que Yigal Amir se supone que tenía que ir con balas blancas. Mucha gente dice que no tenía pólvora en las manos, de que, en fin, una serie de inconsistencias. De las inconsistencias más grandes que salieron de esa noche fue que cuando metieron a Itzhak Rabin a la limusina, las calles estaban acordonadas porque pues había el Festival de la Paz, etcétera, etcétera. Y la distancia, o sea, yo he caminado desde Kikar Rabin, desde el centro, de la plaza donde estaban ellos, hasta el hospital Ígilo, que son 5 minutos a pie. 5 minutos a pie. La limusina se demora 22 minutos en llegar al hospital. O sea, es inconcebible. ¿Qué hicieron? Le fueron a darle toda una vuelta a Tel Aviv con el primer ministro desangrándose en la parte de atrás de la limusina. Es insólito, pero la limusina tarda 22 minutos en llegar a un hospital que quedaba a 2 minutos. Es algo que nunca se pudo realmente explicar y lo voy a dejar ahí. No quiero meterme mucho en estas inconsistencias. Otra es los primeros informes de los médicos que dijeron, sí, él tenía 3 balazos, tenía 2 balazos en la espalda y un balazo en la garganta o en la parte de arriba superior del pecho. ¿De dónde el tercer balazo? O sea, había un video, alguien tomó un video de Yigal Amir disparando 2 veces contra Itzhak Rabin, inmediatamente lo agarraron, lo tiraron al piso, lo arrestaron y metieron a Rabin en la limusina. No había un tercer disparo, no vino un tercer disparo en ningún lado. ¿De dónde salió este tercer disparo y por qué había un tercer disparo? Porque tenía 3 heridas. Bueno, algunas de estas. En fin, también le dijeron, de repente, alguien gritó, no se preocupe, son blancos cuando se oyeron los disparos, como si alguien hubiera planeado o hubiera ya, tenía entendido de antemano de que el ataque era un ataque falso, un ataque simplemente para asustar de que las balas eran en blanco. También se escuchó a un policía decirlo, también el ruido, los balazos no fueron exactamente como balazos reales. Y cuando le llega a Lea Rabin, la llaman y le dice, y ella
le dicen, Itzhak ha sido, le dispararon a Itzhak. Ella está toda preocupada, le dispararon. Un guardia de la seguridad del servicio secreto le dice a Lea, no se preocupe, que no le va a pasar nada, todo está organizado, todo está bien. O sea, como si se hubiera sabido de que había un plan donde Itzhak Rabin se supone que no tenía que haber sido herido. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de quién es este muchacho que le disparó a Itzhak Rabin 2 balazos en la espalda. Hasta el sol de hoy está en una cárcel. Yigal Amir nació en mayo 23, 1970, en una familia jaredí quiere decir religiosa, en Herzliya, es de origen taimaní, yemenita. Él sirve en el ejército, después del ejército él entra a la Universidad de Tel Aviv a estudiar Derecho, también estudia computación. Y él es muy activo en contra de Shimon Peres y de Itzhak Rabin y de que les quieren entregar tierra de Israel a estos árabes, a los terroristas. Estos palestinos no son palestinos, es que son un pueblo inventado y les van a entregar nuestra tierra. Y es muy activo en este movimiento de derecha que está en contra de estos tratados de paz y los tratados de Oslo, etcétera, etcétera. Él crea un grupo de muchachos donde hacen protestas y todo tipo de cosas. En ese grupo entra un muchacho de nombre Avishai Raviv. Avishai Raviv es el que tiene la boca más grande y el que tiene acciones más extremistas. Y él va a todas las protestas y él sí, y Rabin es malo y Pérez es malo, y etcétera, etcétera. Y siempre está instigando y siempre está. Resulta que Avishai Raviv era un operativo del Shin Bet, del Servicio Secreto de Israel, bajo el comando de Avi Dichter, que estaba bajo el comando de Shimon Peres. Entonces tienen a este muchacho Avishai Raviv, que es el que también le da la pistola a Amir y le dice, bueno, Avishai Raviv, para que entiendan al punto que estaba llegando este muchacho bajo órdenes de la izquierda. Él hace algo que era inconcebible. Este muchacho llega a una de las protestas con un póster de Itzhak Rabin disfrazado de general de la SS, de nazi. O sea, yo sé que había mucha gente descontenta en Israel con Itzhak Rabin y con Shimon Peres. Y que hay mucha gente que estaba en contra de dar nuestra tierra, especialmente nuestra tierra bíblica, porque Tel Aviv y Herzliya, pero estamos hablando de Hebrón, estamos hablando de Betlehem, de Shem, nuestra tierra bíblica, que ellos estaban planeando entregársela a estos terroristas que habían matado ya a cientos de hombres, mujeres y niños, terroristas, y se la estaban dando como parte de todo este proceso de paz. Mucha gente en contra de eso, pero nunca, nadie al punto de tomar a una persona como Itzhak Rabin, que fue general de nuestro ejército, que ayudó a liberar a Jerusalén, que luchó en guerras por Israel, que dio de su vida, disfrazarlo de nazi. Pero esto es algo que Shimon Peres le dio el ok para que su informante, su operativo, Avishai Raviv, lo hiciera. ¿Para qué? Para que la gente que lo viera, los medios de comunicación, la prensa, la televisión, que lo vieran y que la gente dijera, mire a estos religiosos de derecha, son locos, son fanáticos, son unos dementes, ¿cómo se les ocurre? Mire hasta qué punto han llegado. Increíble, pero bueno, ese fue Avishai Raviv. Y Avishai Raviv es el que finalmente le dice a Yigal Amir que hay que acabar con esto y que él tiene que ir y que no se sabe si él le dijo, tiene que ir a asustarlo con balas de blanco o si en realidad le dio un arma de fuego con balas verdaderas y ese fue el final de Itzhak Rabin. Las personas detrás de todo esto y de este muchacho Avishai Raviv. Avi Dichter, que siempre fue de izquierda, de la extrema izquierda, de Shomer HaTzair. Él fue director del Shin Bet, que es el servicio secreto. Siempre trabajó con Shimon Peres hombro a hombro. Él ayudó a Shimon Peres y a Yossi Beilin a viajar a Túnez para cuando tenían que ir a tratar con Yasser Arafat, porque era ilegal hacerlo. Era ilegal hablar con terroristas. Y Avi Dichter, como jefe del servicio de seguridad, él arregla para que eso se pueda hacer y no tenga repercusiones. Él es el que emplea a Avishai Raviv. Ya les conté todo lo que hizo este tipo. El otro que estaba muy untado en este cuento es Carmi Gilon. Carmi Gilon era el director del Shabak. El Shabak es como decir el FBI. Y
Guilón, Carmi Guilón siempre estaba con Shimon Peres. Él había diseñado todo el proceso de paz de Oslo. Él fue una de las personas principales en este movimiento, en este proceso de paz. Y él, obviamente, si estas personas poderosas básicamente podían salirse con cualquier cosa. Carmi Guilón, cuando esto es algo que sucede muchos años más tarde, 9 años más tarde, después del asesinato de Yitzhak Rabin, quieren llamar a Abishai Raviv a testificar en corte. Antes de que Abishai Raviv fuera a testificar a la corte, Carmi Guilón estaba trabajando ahora en el Shimon Peres Center for Peace, ganando un salario exorbitante, un trabajo además, diplomático, en fin. Cuando escuchan de que Abishai Raviv quizás vaya a declarar en una corte, rápidamente le piden a Carmi Guilón que sea embajador de Israel en Dinamarca. En vez de ganarse $400,000 en el Peace Center, va a ganarse solo $150,000 como embajador en Dinamarca. Y lo mandan inmediatamente a Dinamarca, porque Carmi Guilón es tradición. El juicio se da. Abishai Raviv también habla en el juicio de todo lo que había pasado, pero el juicio se hace a puerta cerrada. En un momento vamos a volver. Bueno, el proceso de paz sigue. El proceso de paz, Shimon Peres sigue. Aparte de Jericó y de Gaza, empiezan, el terrorismo nunca para en Israel. Es más, el terrorismo agarra más fuerza y empiezan más ataques y más bombardeos y más de todo. Y Israel responde es dándoles más autonomía en diferentes lugares, como Ramallah, Jenin, Calquilia, Tulkarem, en diferentes regiones de Judea y de Samaria. Tanto así que, le dicen a Arafat que como parte del proceso de paz él tiene que parar el terrorismo. Él dice, bueno, yo no los puedo parar porque no tengo una fuerza militar para parar el terrorismo. Entonces, convence al gobierno de Israel para que les entreguen una fuerza armada, o sea, para que les armen a sus hombres. Y 40,000 Kalishnikovs o AK-47 les son entregados a Yasser Arafat para que él crea una fuerza militar prácticamente, una policía armada para parar el terrorismo. Muchas de estas armas y muchos de estos policías inmediatamente se convierten en terroristas automáticamente y empiezan a usarlas en contra de Israel, no a parar ningún terrorismo árabe. Tenemos los diferentes ataques terroristas. La lista es demasiado larga y demasiado compleja para yo empezar a nombrarla. Está Sbarro y están ataques en buses, el hotel, el Park Hotel, donde teníamos el Seder de Pesach en Natania. Los ataques son horríficos, matan a hombres, mujeres, niños, familias. Es impresionante y no paran. Finalmente Netanyahu toma el poder, como les había explicado, Netanyahu toma el poder de Shimon Peres cuando Shimon Peres automáticamente se había convertido en primer ministro cuando Peres muere, pero Netanyahu toma el poder porque el pueblo de Israel no está cómodo con un tipo como Shimon Peres al cargo. Y Netanyahu, él sigue, él dice, bueno, yo tengo que seguir este proceso de paz y él va y formaliza la paz, no solamente con Jordania, con el rey Hussein, pero termina también tratando de hacer un pacto de paz con Yasser Arafat y le toca darle la mano a este terrorista. Algo que también, tanto para Rabin como para Netanyahu, fueron cosas impresionantemente incómodas que tuvieron que hacer como parte del proceso de paz y sus obligaciones políticas. Bueno, el mundo acepta toda esta historia de los palestinos, el mundo acepta su retórica, el mundo acepta estos cuentos de que fueron refugiados y que se les robaron las tierras y de que fueron expulsados y de que todos fueron originarios de ahí. Estos cuentos que no fueron realidades o realidades que fueron exageradas, fueron aceptadas por el mundo entero, especialmente por el mundo árabe, porque vieron que esa era su oportunidad de tener un elemento que pudiera tener a Israel en jaque.
Avi Dichter, como les dije, tuvo que testificar. Ahí fue cuando Carmi Guilón, pero se me refundieron los slides, pero Carmi Guilón tuvo que salir corriendo a Dinamarca. Lo llaman finalmente a testificar en el 2002, imagínense, del 95 hasta el 2002. Y lo hacen, pero a puerta cerrada. Cuando termina de testificar el testimonial, abren las puertas de la corte y los jueces dicen, bueno, no nos dijo nada que no hayamos sabido de antes, y este señor Avishai Raviv sale libre sin ningún tipo de cargo. ¿Qué se dijo adentro? ¿Qué confesó? Nadie lo sabe. Y por eso las teorías de conspiración y las conspiraciones de que si ellos tenían algo que ver, si Shimon Peres tuvo algo que ver, se escuchan hasta el sol de hoy en Israel. Israel ha gastado muchísimo esfuerzo, mucho dinero y mucho esfuerzo en PR tratando de limpiar esta historia, la historia del homicidio de Rabin. Ellos, si ustedes se fijan en el internet, hacen un search sobre Yitzhak Rabin y sobre su asesinato y todo, van a encontrar cientos de páginas de la historia, digamos, formal o que formalizó el Estado de Israel. Sí, un muchacho fanático y galamir vino, le dio 2 tiros y lo mató y se acabó. Y no, es muy difícil encontrar sobre todas estas conspiraciones y sobre Avishai Raviv y sobre todas estas realidades que sí ocurrieron y que a Israel le conviene taparlas y le convino taparlas por razones obvias. Terrorismo desafortunadamente sí sigue hasta el sol de hoy. Yitzhak Rabin, bueno, Yitzhak Rabin, yo le tengo mucho respeto en el sentido de que él vivió su vida como tenía que vivirla. Él nació en Israel, él vivió bajo el mandato británico. El movimiento de laborista, el movimiento de izquierda le dijo a él que no era lo adecuado pelear contra los británicos. Entonces él crece ayudando a los británicos, pero él siempre fue muy judío, muy pro-Israel, muy sionista, amó su tierra. Desafortunadamente tuvo mucho que ver con el Altelena, él recibió las órdenes de Ben Gurión. Él es el que da la orden para bombardear el barco del Altelena. Ellos matan a 17 judíos que habían venido de Beitar, muchos de Cuba y de otros lugares, habían venido a Israel a luchar por Menachem Begin y por el Estado de Israel, y fueron recibidos a bala, razones políticas. Pero Yitzhak Rabin, él inmediatamente incorporó a los de derecha en la Haganah y así crearon el ejército de Israel, el IDF. Yitzhak Rabin tuvo mucho que ver con la liberación de Jerusalén y con la guerra de los 7 días, o sea, de los 6 días, perdón, y era una persona que yo le tengo respeto, a pesar de no estar de acuerdo con su política, por razones obvias. Yo sí creo que Israel, o sea, estoy 100% convencido que los árabes, estas multitudes de árabes, no tienen ningún tipo de derecho o reclamo a las tierras bíblicas de Israel. La Judea y Samaria son tierras que son bíblicas, son nuestras, siempre nos ha pertenecido a nosotros. Nunca hubo un país Palestina, jamás existió, jamás existió. Y estas multitudes que llegaron toman esta identidad y de repente ellos quieren estas tierras. No me parece que históricamente que sea justo con Israel. Y yo tengo otras ideas. Las ideas obviamente difieren de lo que, como pensaba Yitzhak Rabin y su proceso de paz, y especialmente el señor Shimon Peres, que ya no está con nosotros. En fin, wow, lo estuvo muchísimo tiempo. Voy a abrir los micrófonos porque me interesa muchísimo escuchar sus comentarios y sus preguntas. Yo sé que este es un tema muy, muy complejo, muy complicado, pero Jackie, te quiero dar las gracias por dejarme presentar resumidamente este hecho tan doloroso de la historia de Israel y la historia del pueblo judío. A ver, están todos... ¿Están escuchando? Jackie, ¿me escuchas? Estoy escuchando, sí. Yo quisiera hacer un comentario. Me hubiera gustado que toda la charla fuera más imparcial, porque pues yo respeto la posición de Lidio, que yo no comparto, pero una charla que se le da a un grupo de gente no debería tomar posiciones, por ejemplo, prácticamente acusar a Shimon Peres de traidor, de asesino, de estar detrás de conspiraciones,
Me hubiera gustado que fuera más imparcial y no tomar una posición tan marcadamente derechista, pro Netanyahu. Parecería como si estuviera hablando de la boca de Netanyahu. Me hubiera gustado que fuera diferente. Bueno, ¿puedo contestar ya? Sí. Sí, por favor. Bueno, yo, señor Abel, respeto su posición. Yo sí soy una persona, obviamente, que tengo un punto de vista diferente. Yo soy una persona de derecha, sionista, etc. Yo en ningún momento acusé a Shimon Peres de ser asesino o de haber planeado o haber tenido parte de alguna conspiración. Simplemente los hechos solos hablan, digamos, los hechos se prestaron para que muchas personas pensaran que de repente si había un plan un poco más siniestro o habían unas ciertas conspiraciones detrás, el uso de este agente de Abishai Rabin, hay muchas cosas que se prestaron para que las personas tuvieran sus dudas. Lamentablemente nunca se habló, nunca se abrieron, los casos nunca fueron públicos, nunca se supo realmente hasta qué punto estaban involucrados personas como Shimon Peres y Yossi Beilin y Carmi Gilón en todo este asunto, porque todo se hizo muy secreto. Entonces, lo único que yo estoy diciendo es que existen las teorías de conspiración. Yo en ningún momento estoy acusando a Shimon Peres o a nadie de haber conspirado en matar a Yitzhak Rabin, para nada. Si hablamos de teorías de conspiración, también se habla de los rabinos que hacían y decretaron Din Rodef contra Rabin. De eso también se habla, de ese tipo de conspiraciones. Hubo mucha desunión y mucho odio entre la derecha y la izquierda en esos momentos, en esa época, cuando se estaba hablando de que iban a entregar partes de Israel a los palestinos. Obviamente que la mayor parte de los judíos de derecha, los judíos más religiosos, estaban en contra de entregar tierras a terroristas. Y hubo mucha pelea entre la izquierda y la derecha. Los de izquierda decían hay que hacer sacrificios por la paz, y los de derecha decían, pero es que van a usar esas tierras para matarnos o atacarnos, así como lo hicieron en Gaza. En Gaza se demostró. Ariel Sharon, que fue de derecha, precisamente, no de izquierda, Ariel Sharon de derecha, mandó al ejército de Israel a evacuar y sacaron a 30,000 hombres, mujeres y niños. Los sacaron de sus casas, les quitaron sus fábricas, sus granjas, les quitaron todo, los sacaron a todos y los sacaron a muchos a la fuerza y para afuera. Y le entregaron la autonomía total y completa a los árabes, a los palestinos en Gaza. Y lo primero que hicieron es cavar túneles para ir a matarnos, para secuestrarnos, tirar cohetes. Hasta el día de hoy tiran bombas incendiarias. O sea, lo único que ha habido de parte de ellos es terrorismo. Entonces, imagínense donde hubiera sido Judea y Samaria, que le hubiera entregado todo Judea y Samaria a los palestinos, que está a un tirapiedra de Tel Aviv. Entonces, sí, hubo mucha desunión entre los judíos de derecha y los judíos de izquierda. Y yo sé dónde yo estoy. No, yo no escondo mi posición política. Aprovecho para hacer dos comentarios. Uno, Abel, para explicar el foro, mi intención con esta valija es que sea abierta a diferentes posiciones, que sepan ser discutidas con toda la madurez del caso, con la seriedad y el respeto del caso, pero no quiero ser partidista. Particularmente, pues comparto muchas cosas con Livio, no todas. A menudo tiendo a ser de centro, a veces me encuentro a la izquierda, a veces también soy de derecha, fluctúo más, a diferencia de Livio, que lo veo muy bien asentado en su posición de derecha. Aquí el foro es bienvenido para quien quiera debatirle a Livio y de repente hacer una presentación desde el otro punto de vista, bienvenido sea. Eso como aclaración. Y como punto 2 a la intervención de Abel, quizá para quienes no sepan qué es un Din Rodef, Abel, ¿quiere explicarlo? Hasta donde yo tengo entendido, es dar una sentencia de muerte a alguien que se considera un enemigo del pueblo.
del A pueblo ver, judío. con la venia del rabino Goldschmidt, si puedo meter la cucharada ahí, una de las alajot del Rodef es que es aquel que no sé cuál es el término exacto, el que persigue la vida. Por ejemplo, el bebé, el feto materno que puede poner en peligro a la madre, ¿eh? En ese caso, pues ese feto es el Rodef. Y en el judaísmo, a diferencia de otros credos, tiene prelación la vida de la madre. En el caso del Din Rodef aquí es juzgar a una persona que pone en peligro la vida de otros judíos, y eso se ha hecho con Sharon, incluso cuando la salida de Gaza y demás. O sea, evidencias de esos casos extremos, me atrevería a usar el término morbosos, pues sí se han dado en estos temas de negociar tierra por paz, cuando de por medio pues siempre queda el tema de la vida de muchos ahí en el hilo. Acá tengo, pasando otros comentarios, de Angela Epstein desde Nueva York. Siento que omite el papel de Golda Meir en todos los procesos en que estuvo involucrado Rabin, remontándonos a los 70s, obviamente. No sé si quiere hacer algún comentario, Livio. Yitzhak Rabin y Golda Meir trabajaron mano en mano. O sea, Golda Meir fue realmente la primera persona que le dio a él una posición ministerial. Ellos trabajaron mano en mano, tenían unas ideologías muy, muy similares, ambos muy activos en el Partido Laborista, ambos con una ideología muy, muy parecida. Tenían una muy, muy buena relación, sin lugar a duda. Quiero referirme a uno de los primeros comentarios que hizo sobre lo que fue la población en la Palestina histórica. Hay un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama From Time Immemorial. Ahorita se me escapa la autora, es una mujer. Joan Peters. Joan Peters, correcto. From Time Immemorial es de los mejores textos que he leído, creo que lo mencioné la vez pasada. Hace un estudio fascinante, detallado, científico, muy bien dateado, de cómo fue el proceso de población de, llamémoslo, Israel bíblico, la tierra prometida o la Palestina del mandato, y cómo especialmente desde la creación del sionismo político con Herzl hace 140 años, la demografía de Palestina cambió como resultado del proceso de recolonización judía en esa tierra, y cómo fue atrayendo diferentes pueblos de todo el norte de África, incluso del África subsahariana, de Somalia, Kenia, Uganda y del Medio Oriente, Irak, Arabia y demás. Es un texto fascinante. Increíble. Jackie, quisiera tomar 2 minuticos para invitar a mi suegro que está con nosotros, un historiador de primera, para que me dé su comentario. Yo le digo cariñosamente, papá es mi suegro. Mario. Livio, ¿me oyes? Claro. Escuché la charla, escuché tu exposición, y yo muy particularmente en el ámbito judío nunca he estado de acuerdo con denominaciones de izquierda, derecha, ortodoxismo, reformismo, cualquier elemento que distorsione la unidad ya no de un pueblo, sino de una familia, porque a mí
Para mí, yo pertenezco a una familia. Y ser judío es pertenecer a la familia judía. Y no puedo concebir, dentro de mi familia, no puedo concebir, a pesar de que históricamente y lamentablemente han ocurrido en muchas oportunidades divisiones que nos han costado la independencia, nos han empujado hacia la diáspora en muchas oportunidades históricas, y parece que no tenemos memoria histórica a veces para vislumbrar lo que nos ha pasado y traerlo al presente. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos experimentado, en los pocos años que lleva el Estado de Israel, no hemos experimentado la idea de concebir el manejo de un Estado. Nos es difícil todavía, nos es difícil, tal como lo fue difícil en el pasado. Nos es difícil porque somos amplios, somos polipensantes, somos muy democráticos, pero nunca llegar al punto de un asesinato, de un atentado en contra de una vida, de pensar que eliminando a la persona se elimina una causa o un pensamiento. Esto es atroz, es terrible, es inadmisible para cualquier persona, cualquier grupo, cualquier ideología o cualquier pensamiento político. Inadmisible totalmente. Y más todavía, nuestro Sanedrín si condenaba a una persona a la pena de muerte, que tú mencionaste la pena de muerte, la llamamos Sanedrín Katlanit. Terrible. Una denominación terrible. O sea, el Sanedrín prácticamente no podía condenar, pero tenía esa denominación encima que le pesaba para condenar a un judío a la muerte. Para nosotros la vida es muy, muy importante. Y más todavía, nuestra gente, que tanto lucharon, que tanto pusieron de sí para la creación de algo tan difícil de manejar como es el Estado de Israel. Si una comunidad nuestra es difícil de manejar, imaginémonos qué tan difícil es manejar un Estado de Israel. Ahora, ¿quién tiene derecho y quién no tiene derecho? Es otra cosa. No nos damos cuenta a veces, y termino con eso, no nos damos cuenta a veces que no solamente nosotros existimos. No nos damos cuenta a veces que no nos podemos abstraer del resto del mundo y hacer de Israel un gueto en el Medio Oriente. Y menos mal que existen ciertos políticos y cierta proyección política de algunos israelíes de ampliar sus horizontes hacia el Medio Oriente y de integrarse hasta cierto punto a lo que es natural y no antihistórico. Porque si no hay que mudar a Israel, a Estados Unidos, a Europa, a África, no sé a dónde. Pero su espacio natural es el Medio Oriente. Y su relación natural hoy en día es con el mundo islámico, querrámoslo o no. Ojalá que algún día llegue a establecerse eso. Por lo tanto, cualquier intento que se pueda hacer, se tiene que hacer de acuerdo a Bet Hillel y no a Bet Shammai. ¿Qué sirve para preservar al Estado? ¿Qué sirve para preservar las vidas de los judíos? Están ahí los árabes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué se hace con ellos? Ellos también tienen derecho a pensar en que van a opinar de determinada manera, nos convenga o no, pero están allá. Los tenemos al ladito, lo hemos tenido dentro hasta la guerra del 67 y abundamos en tenerlo después con los territorios ocupados o tomados, como los quieran denominar. Y son millones, son millones. Ahora, que tengan derecho o no, este no es problema mío. Yo no puedo denominar su derecho. Ellos tienen que decidir y pensar en cuáles son las causas y los motivos de sus derechos. Y yo lo que puedo hacer es negociar con ellos, pero no eliminar sus derechos. Yo no soy quien para decir que ellos no vivieron, sí vivieron, si llegaron de acá, llegaron de allá. Es muy bonito decir, y no estoy defendiendo ninguna causa palestina, llegaron de Irak, llegaron de Siria, llegaron de Egipto cuando la tierra de Israel estuvo bajo mandato británico y se desarrolló las industrias británicas y las industrias judías, etcétera, etcétera.
Pero, ¿y que no llegaron judíos también? También llegaron judíos. A que la tierra es bíblica. Pero por favor, señores, vamos a vivir el día de hoy. O nos entendemos con nuestros vecinos, con los que principalmente tenemos problemas y estamos abstrayéndolos a veces. O no vamos a tener paz nunca. Si los vemos como enemigos constantemente por lo que pasó, también nosotros atentamos. También nosotros fuimos terroristas, que se nos olvidó que fuimos terroristas. Se nos olvidó King David. Se nos olvidaron actos terroristas, no de la dimensión y de la continuidad que causaron ellos, pero también incurrimos en terrorismo, justificado o no. Tenemos que pasar la página a veces y ver hasta cierto punto realidades. No podemos vivir en un estado que poco a poco mucha gente quiere verlo como una Esparta contemporánea. No, no, por favor. Gracias. Gracias, papá. Excelente intervención. Yo creo que haría un magnífico contrapeso al yerno y me gustaría darle la bienvenida, que nos dé una charla. Nuestras ideas son más similares de lo que crees, o sea, pero ahí es las aspiraciones de paz. Comentarios fascinantes que comparto y yo creo que le darían un aire fresco, por ejemplo, a un Abel, a un Edgar, que los veo sonriendo, claro, con lo que acabaron de escuchar. Así que, Livio, si hace barra y me ayuda a convencer a su suegro que nos dé una charla, don Mario. Claro que sí, sería un honor, absolutamente. Me honraría mucho. Créeme ya que a defensa de la gente un poquito que piensa un poco más como yo, los asentadores, la gente de derecha, no hay ni uno solo que no quiera la paz y todos queremos llegar a una solución de paz que no sea con violencia, que no sea con guerra, donde nadie sufra. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de soluciones. Hay gente que piensa que Jordania puede ser una solución. Hay gente que podemos llegar a un tipo de acuerdo, vamos a llegar eventualmente, Dios quiera. Pero también estamos viviendo una realidad donde hay ataques, donde hay terrorismo y bueno, en fin. Bueno, pero eso no se trataba en la charla de hoy. La charla de hoy era de vaya preparando su charla para cuando quiera darla, el foro está abierto a usted. Don Roberto Elías Calle desde México quiere hacer unas preguntas. Claro que sí. Hola, Livio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí me oyes bien? Sí, sí, claro, gracias. Bueno, me dio mucho gusto. Gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar presente y escuchar. Me pareció muy interesante todo el recorrido rápido hacia Abuelo de Pájaro en la historia complicadísima de Israel. Me gustó mucho, ¿no? Y tengo dos preguntas muy concretas y muy breves. La guerra del 67 fue una guerra defensiva, y Israel triunfó. ¿Por qué no tomó de una vez ya los territorios y expulsó a los árabes y cerró todo eso? Y digo yo, porque desde aquí de México, para mí las guerras siempre han sido pues de que el que gana, pues toma el territorio y ya, ¿no? Y se fortalece y el que perdió, perdió. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que yo estoy de acuerdo contigo que la historia, la fabricación del mito palestino, pues ha sido un mito, una cosa, pero ¿por qué lo dejaron crecer tanto? O sea, si es tan falso, ¿por qué se ha dejado crecer tanto al punto de que ya todo mundo se cree ese cuento y ahora las generaciones nuevas de palestinos incluso, pues ya se creen esa historia, ellos de veras creen que esa tierra es suya, lo dicen desparpajadamente, algunos saben que no es cierto y lo dicen, pero hay unos que en verdad se lo creen, los jóvenes en verdad se lo creen porque no saben el origen de todo este mito, ¿no? Y a mí me parece una cosa increíble, ¿no? Que
hijos de palestinos que nacieron en Estados Unidos o que jamás han pisado el suelo de Israel o del Medio Oriente, pues también se consideran refugiados, ¿no? Porque así los han protegido y les han dado todas les han dado crédito a todas esas mentiras. Entonces, ¿por qué desde Israel se ha permitido que crezca y crezca y crezca y crezca más ese mito? Bueno, Roberto, en primera medida, muchísimas gracias por acompañarnos de todo corazón. La respuesta a tu primera pregunta es uno de los episodios más tristes para mí y para, digamos, para la gente que somos un poco más sionistas. Lo que te voy a contar no tiene sentido, no hace sentido para nada. 1967, después de 2000 años de no tener a Jerusalén, conquistamos Jerusalén. Los soldados, después de haber perdido y haber derramado mucha sangre, llegamos a Har HaBayit, llegamos al lugar del templo del monte, donde estaba el templo del rey Salomón. Los líderes en esos momentos, Yitzhak Rabin, precisamente, y Moshe Dayan. Y cuando tomamos posesión de Har HaBayit, estábamos contentísimos, y los árabes, bueno, ellos vieron que ya han perdido la guerra y ya estaban listos para ver cómo la cúpula de oro que ellos construyeron a finales de los años 600, ya la íbamos a destruir, o sea, la íbamos a derrumbar en un momentico. La mezquita Al-Aqsa, que fue construida a principios de los 700, también la íbamos a borrar. Íbamos a preparar el suelo para eventualmente construir nuestro Beit HaMikdash, porque ellos perdieron la guerra, se acabó. Para ellos eso era lo normal. Y nosotros hicimos lo anormal, porque nosotros tenemos ese sueño de paz, ese sueño de querer vivir en hermandad. Estamos en el Medio Oriente, estamos rodeados de musulmanes, es el mundo islámico. Vamos a hacer paz con ellos. ¿Qué hizo Moshe Dayan? ¿Qué hizo con el apoyo de Yitzhak Rabin y con todos? Le entrega las llaves de Har HaBayit, de nuestro templo, del lugar de nuestro templo. Se lo entrega las llaves a los árabes, al Waqf, que es la autoridad religiosa. Y dice, esto es de ustedes. Hasta el sol de hoy, es el único lugar en Israel donde un judío no puede rezar en voz alta. Un judío entra a Har HaBayit, donde estaba nuestro templo, dice Shema Israel, lo arrestan. Sí. No solo eso, los árabes de Judea y Samaria, muchos de ellos que habían sido supuestamente refugiados cuando se habían abandonado en 1948, muchos de estos refugiados, ellos salieron despavoridos hacia Jordania. Iban en miles, en masas. Ellos desalojaron sus pueblos y sus aldeas y iban corriendo. Y Moshe Dayan le pide al ejército de Israel que vaya y los detenga. Y les digan, no, señores, regresen y los vuelven y los traen a lo que es Tulkarem, Calquilia, Jenin, Ramallah, Hebrón, Betlehem, Shem, que ellos le dicen Nablus. Y vuelven a repoblar todas estas aldeas y todos estos pueblos en Judea y Samaria de árabes. Y cada una de estas que te acabo de mencionar se convierten en centros de terrorismo contra los judíos. Nosotros los repoblamos, pero la intención de Moshe Dayan era para que ellos vean que es que no los queremos matar, no les queremos hacer daño, queremos paz. Pero las ideas de paz de nosotros, especialmente de los líderes laboristas que venían de Europa y de Rusia, ellos no entendían la mentalidad del Medio Oriente, la mentalidad árabe. La mentalidad árabe es, tú ganaste, tú agarras todo, me botas a mí, se acabó todo. Era lo normal para ellos, y lo que ellos de repente se encuentran en una realidad abnormal, pero en lugar de tomar la mano nuestra, en lugar de decir, oye, mira, de verdad quieren hacer paz, nos dieron Har HaBayit, nos dieron las tierras, no nos están matando, no nos están persiguiendo, nos están dando trabajo, nos dejan ir a las universidades, o sea, wow, qué maravilla, vamos a trabajar juntos para hacer maravillas, para hacer cosas buenas. Empiezan, dicen, estos están locos, vamos a sacarlos de acá, vamos a aniquilarlos, vamos a acabarlos, y sigue el terrorismo. Absurdo. Pero es la realidad la realidad del Medio Oriente que ¿Y lo de dejar correr el mito palestino?
Bueno, porque para el mundo árabe que no reconoce a Israel y que estaba en contra de Israel, Irán y otros que quieren ver a Israel desaparecer. Irán, ¿cuántas veces no ha dicho públicamente que quiere construir, si vamos Sí. a construir armas nucleares es para borrar a Israel del mapa? Para ellos, los palestinos sirven como un instrumento de golpear. Sí, Es sí, lo usan como un arma. fabuloso. Entonces, claro, ¿por qué no van a perpetuar eso? Y la gente que es antisemita, ellos apoyan a estos palestinos, el movimiento BDS, todos los movimientos que son Ujú. anti-Israel, anti-judíos, apoyan a los palestinos porque los palestinos sirven el propósito de hacer el daño que ellos quizás no pueden hacer, lamentablemente. Sí, Quiero gracias. darle la palabra a Miguel Fierro, que quiere hacer una intervención. Gracias, muy buenas noches, Jack, muy buenas noches al conferencista que pues, nos ha ilustrado muy bien con su opinión, su experiencia y su conocimiento sobre el particular. Quisiera preguntarle, ya que estamos hablando de teorías y conspiraciones, ¿qué valor le da a la teoría o a la conspiración, a la teoría, a la hipótesis que contempla que Ariel Sharon también fue víctima, en lo que derivó finalmente de su enfermedad, fue víctima de un renzo del pulsa de Nura también por parte de algunos extremistas? Muchas gracias. Bueno, yo sí escuché que el pulsa de Nura fue enunciado en contra de Ariel Sharon cuando él quiso expulsar a los judíos de Gaza. Pero la verdad, es difícil saber, en realidad hay explicaciones médicas de por qué él llegó a la situación en la que él llegó y terminó en coma por muchos, muchos años. Él ni siquiera pudo completar la expulsión la completa Ehud Olmert, un primer ministro que también estuvo en la cárcel porque un gran criminal también, pero bueno, y él es el que realmente completa la expulsión de los judíos de Gaza y también saca a muchas familias de algunas aldeas de Samaria, del Shomrón. Y Ariel Sharon cae en coma por muchos años hasta que finalmente fallece. Si el pulsa de Nura, esta maldición que le hicieron, tuvo algo que ver, no sé, ¿quién en su mente va a maldecir a un judío, a un general, a alguien que dio su vida, que trabajó por el pueblo de Israel? Para mí es insólito, no me entra. Pero hay de todo, hay locos a la izquierda, hay locos a la derecha, hay locos en todos lados, pero lo interesante es tratar de nosotros de mantener nuestra, a pesar de nuestras opiniones, pero mantenernos en un marco normal, ¿no? Un marco... Los videos de ese pulsa de Nura existen. Sí, wow. Eso nos los puede ver en YouTube. Eduardo, ¿quiere hacer su pregunta? ¿O la leo? Eduardo Bermúdez está preguntando ¿qué opina Livio sobre el libro Who Murdered Yitzhak Rabin de Barry Hamish? Sí, esto es algo, también es algo un poquito loco. Barry Hamish era un tipo bastante loquito. Él creía en muchas conspiraciones. A él le encantaba el tema de los UFOs, ¿cómo se dice? Objetos... ovnis. A él le encantaban los temas de conspiraciones, de homicidios y esto y el otro. Y bueno, él siempre escribía sobre todo este tipo de cosas. Justamente cuando sucedió lo del asesinato de Rabin, él es el primero que empieza a correr por todo Israel a hacer preguntas y él logra, de verdad, o sea, increíble que haya sido él, pero fue él. Él logra agarrar los nombres de los doctores, quiénes fueron los que vieron. ¿Y usted por qué dijo que tenía 3 balazos en vez de 2? ¿Y dónde está la otra enfermera? Desapareció. De esta enfermera tal, desapareció. ¿Y cuánto se demoró la limusina? Y él es el que realmente agarra toda la información de lo que sucedió, de todas estas inconsistencias que le dan a mucha gente pensar de que, oiga, este loquito Barry Hamish le pegó a una, o sea, por lo menos le pegó a esta. Muchas personas le concedieron en Israel, le concedieron entrevistas y le pasaban información y a él le llegaban correos electrónicos todo el tiempo de gente que le decía así, mire, yo sé esto y yo sé tal y tal. ¿Cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de eso es inventado? Es demasiado difícil saber. Y otra vez repito la razón. La razón es porque debido a cuestiones de seguridad nacional, todo se hizo a puerta cerrada. Entonces, la verdad de lo que pasó o no pasó y si hubo o no hubo conspiración,
Nunca vamos a saber. Gracias, Livio, gracias. ¿Es el único libro que existe sobre ese tema específico? No, ¿Con ese nombre? O... hay otro de un reportero o ex reportero de Idiota Chronot, uno de los grandes periódicos de Israel. Él también escribió un libro sobre las inconsistencias y las conspiraciones y todo. Pero este libro, Barry Hamish fue el que más detalles, digamos, resumió, pero mi pregunta es, bueno. Ahí vi que Janet escribió que hay una película sobre el asesinato de Rabin que se llama Incitement, de un señor Aaron Silverman. ¿Será que la viste? No la conozco. A ver, perdona. No. Yo tampoco. Quería saber si tal vez de casualidad la habías visto. Entonces los dos pueden ir a vérsela, se van de la mano ahí comiendo maíz pira y nos cuentan su opinión. Después del COVID. A ver, ¿se le mide a contarnos alguna historia desde su punto de vista? Hombre, Livio dijo que él empezó el ejército cuando iba acabándose el Shloma Galil. Yo estuve en Shloma Galil y estaba muy cerca de Beirut cuando fue Sabra y Shatila. Wow. ¿Qué les puedo decir? Tengo buenos recuerdos y malos recuerdos. La primera vez que estuve en el Líbano, nos recibieron con los brazos abiertos. Íbamos a los almacenes a comprar videos en esa época que eran mucho más baratos que en Israel. De hecho, cuando regresamos a Israel nos pararon en la frontera y confiscaron, nos chequeaban las maletas porque llevábamos contrabando. La segunda vez que estuve en el Líbano fue una pesadilla. Inclusive un compañero de mi unidad lo mataron en una emboscada y fue completamente otra historia. Y estoy hablando de una diferencia de 1 año y medio. Bueno, más que eso no tengo mucho más que... No se me ocurre qué más contar ahora. Increíble esa historia, Abel, me acuerdo. Y es curioso porque antes de que llegaran los palestinos, que fueran expulsados y llegaran a Líbano, la frontera de Líbano e Israel se llamaba the Friendly Border, la frontera amigable. Teníamos intercambio, era lindísimo, era algo, era el país con el que de verdad íbamos a tener no solamente paz, sino de verdad íbamos a tener una relación muy, muy, muy estrecha y muy buena. Fue muy lamentable que todo lo que sucedió hoy. The Good Fence. The Good Fence. The Good Fence, exactamente. Yes. Question. Yes, sir. Livio, ya que estamos hablando de teorías de conspiración, yo entiendo que en cuanto a Yasser Arafat, que fue la Unión Soviética que básicamente lo contrató, como él nació en Egipto, básicamente lo contrató para formar la OLP, para luchar. Sí, en la tarde. Entonces, ¿será cierto? Yo nunca confirmé, la verdad, leí un poquito sobre eso, es cierto, hay muchos escritos sobre esa teoría. Lo curioso es como él mismo siempre trataba de evadir esa pregunta. Cuando alguien le preguntaba dónde nació. Jackie, ¿me haces un favor? Cuando él decía, yo soy palestino, a pesar de haber nacido en Egipto. Es algo que él siempre quería encubrir. Pero no, hasta cuándo estaba metido Rusia ahí, difícil saber. Es muy... Gracias. De pronto, papá Mario, ¿sabes algo sobre... Se habla mucho de eso. ¿Sobre Rusia? No, acabas de apagar el micrófono. Yo pensé que ya me lo habías puesto ahí hace rato. No te oigo, papá. Tienes que prender el micrófono. Si hay alguien que sabe, Dani, si hay alguien que sabe, es el profesor Mario Nassi. Eso garantizado. Bueno, no sé si hay más comentarios. ¿no?
que ya está invitado a una charla, que ojalá Sí. acepte. Bueno, lo Ok, encomendamos a Livio, Livio suegro. es para convencer al suegro. ¿Aló? Ya está don Ahí Mario está. otra vez con ¿Aló? nosotros. Sí, hola, papá. Dígame. No, Dígame, hijo. Dani estaba preguntando que si escuchaste alguna vez sobre los rusos, que la mano que tenían metida con el cuento de haber mandado a Yasser Arafat a Israel y haberlo ayudado a convertirse en quien se convirtió. La verdad que me va a perdonar, Dani. No me preocupo porque no tiene para mí ninguna relevancia, por lo menos no le veo la relevancia alguna. Yasser Arafat fue el que fue e hizo lo que hizo. Pero creó la OLP, organizó a los palestinos políticamente y militarmente desde Egipto, donde nació. Él nació en Egipto, pero la familia no era egipcia, la familia era palestina. Correcto, o sea, vamos a ver lo siguiente, no lo hagamos egipcio completamente de repente. Pero no importa, él luchó y creó la causa palestina. Y la creó en base a la historia judía, es lo que no se menciona muchas veces. Lo que nosotros no mencionamos. Los palestinos son grandes imitadores de la historia judía, los únicos imitadores que tenemos de la historia judía. Ellos están en el Galut, ellos se consideran en el Galut, que quieren volver a su tierra, quieren reactivar su tierra y su historia y su independencia, tal como nosotros lo hicimos. Es increíble que nosotros nos olvidamos de eso, que les enseñamos a ellos, porque alguien preguntó, creo que de México, ¿cómo es que la causa palestina cobró fuerza o cobró vigor? Bastaba ir después de la Guerra de los 6 días, como me tocó recorrer a mí en un grupo, a las escuelas de la Franja de Gaza, de Jan Yunes, por ejemplo, y ver los textos de enseñanza de los muchachos en la escuela secundaria y primaria. Era una evocación. Lo que se dijo de esos textos era de que si agarro 5 judíos y mato 4, ¿cuántos quedan? Lo único que se dijo fue eso. Pero no se dijo que los textos de historia, los textos alusivos a su nacionalidad creativa que estaban creando, era una imitación de la diáspora que retorna a su tierra. Era una evocación histórica completamente judía y sionista. Increíble eso. Y por eso es que dentro del Medio Oriente amplio hablan de 2 pueblos insoportables. Los israelíes judíos y los palestinos. Nadie quiere a los palestinos en ningún país árabe. Nadie los aguanta. El que estén en campos de refugiados, no solamente que es por su propia voluntad, sino por voluntad de los países que los acogieron involuntariamente. Basta ver lo que pasa en Jordania, o lo que pasó en Jordania, o Transjordania, o como lo quieran llamar. Como tú dijiste, nunca le dieron ciudadanía jordana. Y el ejército y las Fuerzas Armadas jordanas están formadas en su gran mayoría y su columna vertebral son los beduinos, no los palestinos. Correcto. La legión árabe son beduinos, no confían en los palestinos. En Siria no confían en los palestinos. En Líbano, o sea, en ninguna parte del mundo árabe confían en los palestinos. Los tienen simplemente como un grupo apócrifo completamente. Ahora, que los usen es otra cosa. Y los palestinos saben muy bien cuál es la mentalidad de los árabes del Medio Oriente en cuanto a ellos. Y se sienten mucho más seguros con los judíos de Israel que con los árabes que consideran algunos que son sus vecinos. Por lo tanto, nosotros a veces tenemos que explotar una serie de argumentos que están al margen de nuestras consideraciones para afianzarlos y llegar a ciertos acuerdos que son lógicos. Somos los excluidos. Ellos son los excluidos y nosotros. Y para culminar un punto, quiero recordar a Jabotinsky. Jabotinsky llegó a decir muy, muy cruelmente antes de la creación del Estado de Israel, un poco antes, cuando le preguntaron, ¿qué piensa usted sobre la actividad de los llamados palestinos en contra de la creación del Estado de Israel? Y él llegó a decir en pocas palabras, si yo fuera palestino haría lo mismo. Yo me enfrentaría a la creación del Estado de Israel. Lo dijo Jabotinsky, lo dijo muy sinceramente. Y él dijo, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hay que estar preparados. Porque hay que estar preparados. Eso nunca van a aceptar la creación de un Estado judío. Y además los palestinos, y termino, los palestinos tienen sobre sus hombros una carga muy, muy pesada
que el mundo árabe les ha transferido a ellos la defensa de los lugares sagrados después de la Meca y Medina. Ellos son los custodios ante el extranjero judío no musulmán, ante el dhimmi de los lugares sagrados en segunda categoría para el Islam. O sea que hay un peso de no religioso tremendo y cultural tremendo de no permitir a los judíos pisar esta tierra que es sagrada para ellos. O sea, hay muchas cosas de consistencia. Los palestinos son indeseados, tal como nosotros fuimos indeseados y seguimos siendo indeseados. Bueno, ojalá que algún día nos pongamos de acuerdo, los dos indeseados, porque nadie quiere que nos pongamos de acuerdo, hijos. Porque si algo tienen los palestinos, es de que fueron el grupo más preparado del Medio Oriente bajo dominio británico y francés. Primero en el Líbano los franceses y luego los ingleses y los franceses por Tierra Santa en Eretz Israel formaron toda una élite palestina, una élite intelectual que nosotros ponemos de lado, pero existió y sigue existiendo más con la creación del Estado de Israel. Gracias, papá. Bueno, eso es el tema político. No vamos a solucionar el tema, el conflicto árabe-israelí hoy, pero no creo que tampoco no hubiera sido pero... esa la expectativa para esta velada. No, pero nuevamente muchísimas gracias, Livio, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron hoy. En su momento máximo logramos tener 70 personas. De lo que reconocí desde Guatemala, Río de Janeiro, Santiago, Panamá, varios lugares de Colombia, México, pues muy agradable eso. Muchísimas gracias a todos. Estaremos pensando una próxima actividad, una próxima temática. Livio tiene el primer derecho a hacerse al micrófono para una próxima. Y don Mario también, me parecería formidable poder contar con usted como expositor de una charla. Creo que aquí ya se hizo a más de un adepto. Y eso es. A todos una feliz noche. Y bueno, están con el micrófono abierto si quieren hacer unos últimos comentarios, despedirse. Gracias, Livio. Muchas gracias. No, ustedes. Jackie, muchas Gracias por gracias. acompañarnos. Livio, gracias. Gracias, Jackie. Excelente. Felices sueños, Rosita. Muchas Gracias. Gracias a todos. Disculpen, yo sé que el tema tanto y todo, pero Buena la polémica. había que... Excelente. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Interesante. Daniel, desde Brasil, gracias. Gracias. Hasta luego, Jack. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Saludos a su señora que la vi ahí. Muy bien. Livio, muy lucido, gracias. Señor, gracias, Jackie, por tenerme de nuevo en tu programa. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Jackie. Chao, Livio. Chao. 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 Thank you. Chao. Dani, Take care. be well. Thanks. You too. Bueno, pues.